Qué alegría estar nuevamente con ustedes, amigos, amigas de la audiencia, compartiendo una vez más qué dice la Biblia. Queremos en esta hora hablar específicamente de algo que todos nosotros en algún momento del día, de la noche, producimos y tenemos el resultado. Queremos hablar de las causas y las consecuencias. Cuando nosotros miramos en el diccionario, la definición de la palabra causa es lo que hace que una cosa exista. Y cuando hablamos de causa final, es aquello que la razón por la cual se supone que algo ha sido hecho y tiene un resultado. Después está la causa común, que es unir los intereses de aquello que queremos llegar a obtener. La causa. ¿Qué es lo que causa en este momento la situación que estás viviendo? ¿Qué es lo que ha causado en este momento la relación familiar que estás teniendo? ¿Qué es lo que ha causado en este momento la enfermedad que afecta tu cuerpo? Podrán haber un montón de explicaciones, podrán haber un montón de hechos que te han llevado a que todo eso que estás viviendo esté provocando en tu vida consecuencias negativas. La enfermedad causa un desgaste, un dolor. La relación familiar que se deteriora tiene como consecuencia de que las relaciones no son las mismas y comienzan las fricciones, las peleas, la falta de entendimiento. Cuando miramos aquello que ha causado lo que estamos en este momento atravesando, muchas veces no le encontramos explicación. Cuando miramos nosotros hacia atrás y queremos descubrir en qué momento comenzó esta vivencia que estamos atravesando en esta hora, no sabemos descubrir cuál es el tiempo exacto, pero el hecho es que lo estamos viviendo y también estamos en este momento sufriendo las consecuencias. Hay una mujer en la Biblia, allí en el libro de San Marcos, que a causa de la enfermedad que estuvo sufriendo, se animó a tomar una decisión que cambió el rumbo de su vida. La palabra de Dios nos dice en el libro de San Marcos que Jesús iba en una barca a la otra orilla y se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en el mismo poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La causa de que Jesucristo se encontrara en esa situación, rodeado de esa multitud, es que alguien se había animado a acercarse a él con un pedido específico. Su hija estaba agonizando. La causa no la sabemos.
La consecuencia primaria era que los padres estaban sufriendo y que, como segunda consecuencia, al estar ella agonizando, lo más probable es que se acercara el final de sus días. Cuando nosotros vemos que Jesús empieza a caminar acompañando a este hombre llamado Jairo rumbo a su casa, una multitud se había juntado alrededor de él. Una multitud que muchas veces vemos en la Biblia le acompañaba por aquello que Jesús hacía o les daba, pero que no precisamente perseveraba y se mantenía fiel siguiendo y sirviendo al Hijo de Dios. Cuando vemos el siguiente acto que ocurre en este pasaje, hay una mujer que a causa de su enfermedad, una enfermedad que le hacía constantemente tener un flujo de sangre, en primer lugar había perdido su salud. La consecuencia de perder su salud es que había perdido sus fuerzas. Buscando una solución para su problema, había gastado todo lo que tenía, y la segunda consecuencia a esto era que también le iba peor. No había encontrado solución. No especifica la Biblia cuál era la causa de aquel azote, de aquella enfermedad, pero sí especifica muy bien cuál era la consecuencia que estaba viviendo ella personalmente. Cuando nosotros vemos todo el cuadro, nos parece un poco insólito que esta mujer, en primer lugar, se haya animado a arrimarse y tocar a un hombre. Lo que era la forma social de manejarse en ese tiempo era que la mujer tenía que guardar distancia, la mujer ocupaba un segundo plano siempre en la sociedad, estaba subyugada por la presencia del hombre, tenía que obedecerle en todo, y entonces ocurre algo muy especial. Jesucristo siente que poder había salido de su vida. Pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos ven que la consecuencia de que él estaba siendo rodeado por la multitud que le apretaba no estaba dando el resultado que Jesucristo creía, porque no podía haber dadose cuenta el Hijo de Dios quién le había tocado cuanta tanta gente le estaba apretando. Le llaman la atención a Jesús y le dicen: Señor, ves que la multitud te rodea y te aprieta. Pero él sabía cuál era la causa de que alguien había tocado sus mantos, rozado simplemente el borde de sus vestiduras, y como consecuencia, poder había salido de él. No conocía a la mujer, no conocía su enfermedad, no conocía cuánto había gastado, no conocía en qué estado de debilidad se encontraba, pero sí conocía que poder había salido de su vida. La mujer, al escuchar a Jesucristo, dice que se ve descubierta y se acerca temblando, se acerca con temor. Había roto una ley social de su momento y había además hecho que fuese descubierta por haber puesto su fe en que tocando al Hijo de Dios, ella podía recibir la sanidad. Al verse descubierta, la causa que la había acercado a Jesucristo y que trajo como consecuencia inmediata que había cesado su flujo de sangre, la mujer da un paso que le costó mucho, hace una declaración que le costó aún más y que le llevó a confesar: yo he sido. Y Jesucristo se admira, se asombra de la fe de aquella mujer y le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. La causa de que en este momento no estemos viviendo en paz con nosotros mismos, en paz en nuestro interior, en paz con los que nos rodean, en paz aún con aquellos que son el objeto
de nuestro amor y de nuestro cuidado, solo tú la conoces. Sé que si das el mismo paso que esta mujer dio, de acercarte a Jesucristo, teniendo fe de que en Él puedes encontrar la solución, quizás no tengas que tocar su manto, sino simplemente confesarle que estás necesitado de una solución, que la causa de lo que te está ocurriendo ha quedado muy atrás, pero las consecuencias actuales son dolorosas, son tristes y te deparan un futuro incierto. La causa que te acerca a Jesucristo es la solución para tu problema. La consecuencia que vas a llevar en estos días, en este momento, cuando nos estás escuchando o cuando te acerques a una casa de Dios para que alguien pueda encaminarte, aconsejarte, guiarte a cómo acercarte a Jesucristo, la consecuencia va a ser de paz, de gozo, de felicidad, de salud, como lo que recibió esta mujer. Causa y consecuencia. Podés en este día tener la solución a tus problemas. No sé la causa, pero sí sé cuál va a ser el resultado. Vas a tener paz como tuvo esa mujer, porque es lo que el Hijo de Dios te va a proporcionar. Que Dios te bendiga.